Bien, vamos a continuar con la programación. Seguidamente tendremos la presentación sobre seguridad alimentaria y nutricional en Centroamérica, a cargo de la señora Patricia Palma, directora de Presanca 2. Muy buenos días. En primer lugar, quiero agradecer a los colegas de PRIICA por la invitación que le hicieran a nuestro programa, que es el Programa Regional de Seguridad Alimentaria y Nutricional para Centroamérica, Presanca, en su segunda fase. Me han pedido que yo haga una introducción sobre lo que es la problemática de seguridad alimentaria y nutricional en Centroamérica, hablar un poco sobre los conceptos de la seguridad alimentaria y nutricional, hablar sobre la evolución y sugerencias de algunos indicadores en seguridad alimentaria y nutricional que podrían ser considerados para proyectos de esta naturaleza o simple y sencillamente para dar un seguimiento y un monitoreo de las poblaciones donde estarán trabajando. Y luego conversar un poquito sobre la importancia de los elementos que conlleva la gestión del conocimiento y la aplicación en las políticas públicas. Esto es muchísimo, me dijeron que tenía una hora, a mí me gusta hablar mucho, así que cuando ustedes ya sientan que ya no más, me paran, por favor. Yo creo que hablar del tema de seguridad alimentaria y nutricional implica comprender primero cuáles son aquellos elementos que para cada uno de nosotros conlleva el logro de la seguridad alimentaria y nutricional. A ustedes les han entregado unas tarjetas, ¿es así? Ya se las entregaron, yo pedí que les entregaran dos tarjetas, les van a entregar 2 tarjetas y yo necesito que ustedes escriban 3 frases o 3 palabras cortas sobre lo que para ustedes implica, eso sería en una de ellas, la seguridad alimentaria y nutricional. Cuando hablamos de eso, ¿qué significa para ustedes? Y la segunda es el tema de por qué hay inseguridad alimentaria y nutricional y quién realmente vive y convive con la inseguridad alimentaria y nutricional. Entonces son fundamentalmente 2 preguntas. ¿Qué es para ustedes y quién y por qué la tiene? Primero, la gran imagen global de la inseguridad alimentaria y nutricional. Esto es el último informe sobre el índice del hambre a nivel global. En términos globales, ha habido una evolución de este índice. Este índice es muy interesante porque no solo incluye un concepto que tenga que ver con disponibilidad o acceso a alimentos, sino incluye un tema de estado nutricional. Y se evalúa a nivel global cada año. En ese sentido, Centroamérica, que además se ve muy chiquitita y tenemos un tubo en medio de la pantalla, tiene un país que implica a nivel global un problema bastante importante. Pero el resto, aparentemente, está bien comparado con el mundo. Esto es importante porque tenemos que ver en qué contexto estamos manejando este tipo de proyectos. Nos ven los donantes, las agencias de cooperación, nos ven como un todo. Entonces, nosotros realmente, teniendo los recursos que tenemos las capacidades que tenemos, la pregunta que se hace es, bueno, ¿realmente hay problema y por qué está el problema? Cuando nosotros ya bajamos un poquito más y nos vemos ya como países en la región,
Nosotros estamos viendo la evolución desde los años 90 hasta el 2010 en cada uno de los países. Costa Rica es, digamos, si pusiéramos un punto de quiebre de adecuado, aceptable, el índice global del hambre, en el caso costarricense es muchísimo más bajo del 5%. Luego vemos una evolución en El Salvador, en Guatemala más o menos, Honduras, en Nicaragua vemos un cambio muy drástico, muy importante. Ha habido una focalización en algunos grupos de población. República Dominicana se mantiene más o menos. Vemos la gran diferencia en el caso mexicano. Yo quise comparar también países vecinos de la región, en el caso colombiano, y el promedio en América Latina, que es similar al promedio costarricense. Entonces, eso nos da un primer panorama de cómo hemos evolucionado a través de los años. Luego, ya nos vemos como región. Ya no nos veamos como países. Este es el mapa de la desnutrición crónica. Cuando hablamos de inseguridad alimentaria y nutricional, no estamos hablando solo del acceso a los alimentos. No solo estamos hablando de tener un plato enfrente, sino realmente la seguridad alimentaria y nutricional es un determinante del desarrollo, es un determinante del estado nutricional. La nutrición es un determinante del desarrollo. En la conferencia anterior se nos hablaba de la vida, pero para tener vida tenemos que tener nutrientes, tenemos que tener lo mínimo. Alguien acaba de escribir un artículo que se llama lo suficiente es suficiente. O sea, no necesitamos más, pero tenemos que tener por lo menos eso. Entonces nosotros vemos acá cómo está la región distribuida. El tema de la desnutrición crónica es el indicador que nos afecta. Realmente Centroamérica no tiene ese tipo de desnutrición aguda, tiene casos aislados, tiene porcentajes muy bajos, y este indicador es un indicador de desarrollo, porque es un indicador que cuenta una historia desde la concepción hasta el momento en que se tiene la medición. En este caso es en escolares, o sea, es la historia de este niño acumulada en términos de los efectos que ha tenido distintos elementos ambientales, económicos, sociales, culturales, genéticos, etcétera. Es importante mencionar que la genética en estas edades no es tan fuerte como lo es ya para el periodo de desarrollo en la pubertad y en adolescencia. Por lo tanto, estamos haciendo una medición que depende mucho de aquellos factores en el entorno, muchísimo. Entonces, vemos el mapa y no hay ningún país que se escape. De hecho, Centroamérica está en rojo. El mapa tiene una intención de estar en rojo, o sea, es una asignatura pendiente, es una agenda que nosotros no hemos concluido. Hay una historia de muchísimos años y siglos que nos ha llevado a tener estos indicadores. A nivel global, tenemos Guatemala, que es uno de los países que está en el cuarto lugar de problemas de desnutrición a nivel global comparado con otros países como podríamos ver el África, etcétera. O sea, el desafío para la región no es solo el desafío para Guatemala, es el desafío para la región, ya que representa más o menos el 60% de la población desnutrida en nuestra región. Este es el mapa municipal, por lo tanto podemos ver que la mayoría se acumula en lugares donde están en frontera, a nivel rural, más distantes de las capitales, o sea, esto tiene que ver con acceso a oportunidades. La desnutrición crónica es un factor, pero Centroamérica también tiene otro tipo de deficiencias de micronutrientes que en la mayoría de países no se han podido solventar, por ejemplo, el problema del hierro, del zinc.
El sobrepeso y la obesidad es un fenómeno que está sucediendo actualmente a nivel global y nosotros no nos escapamos. De hecho, la desnutrición crónica en la infancia y durante los primeros años de vida es un determinante para la obesidad, sobrepeso y todas las enfermedades crónicas. Esto tiene un costo muy alto para la población y para el desarrollo de nuestra región. O sea, estamos ante un fenómeno que es bastante complejo y que yo decía, bueno, un desnutrido en sus primeros años de vida tiene una cadena perpetua si sobrevive, ¿verdad? O sea, tiene que estar lidiando con una cantidad de problemas a lo largo de la vida. Esta es la tendencia de la desnutrición crónica en la región y nosotros vemos que hay países que, estoy hablando desde 1965 hasta la fecha, en distintos momentos. Hay países acá que se han mantenido estáticos, o sea que no hay cambio desde los 60 hasta acá. Hay países que han demostrado en los primeros 20 años de este periodo, demostraron cambios importantes y corresponde a políticas de largo plazo, estructurales y que benefician directamente la calidad de vida de su población. Y hay países que, aunque estaban bajos desde entrada, se han mantenido y no han evolucionado o de alguna manera han incrementado poco, pero se ha incrementado. No olvidemos que aquí hay un factor que no lo estamos considerando, aquí estamos hablando de prevalencias, pero tenemos que considerar, y ustedes deben tomar en cuenta esto, es el crecimiento poblacional, por ejemplo, o sea, el número de personas afectadas en 1965 es superior 1000 veces al número de personas en este momento. Estos son los últimos datos de la base de FAO-STAT sobre disponibilidad de energía. Y nosotros vemos que la cantidad de energía disponible por persona, en este caso, es menor en Guatemala, le sigue República Dominicana, luego Nicaragua y El Salvador. La disponibilidad en Costa Rica, Honduras y Belice es más o menos estable o mejor, pero ningún país tiene necesariamente la disponibilidad de energía necesaria para poder suministrar a su población. Entonces, hay una labor importante que hacer ahí hablando de energía. Pero no solo es la cantidad, también es la calidad de la dieta. Y aquí vemos en esta gráfica, utilizando las recomendaciones de Naciones Unidas, FAO y la OMS, nosotros deberíamos de consumir alrededor del 65% de la distribución de la energía en carbohidratos, el 22.5% en grasas y el 12.5% en proteína. Vemos la distribución, hay países que tienen un exceso de consumo de grasas, que es lo que estamos viviendo actualmente también con estos problemas, y además ninguno de los países cubre las necesidades de proteína, de calidad de proteína, porque estamos hablando proteína que pueda realmente ser utilizada. ¿Qué tenemos? Tenemos dietas totalmente monótonas, dietas que dependen en su mayoría de maíz, frijol, arroz y azúcar. Esos son los 4 productos más importantes. Los productos que ustedes están, que es materia del trabajo de este proyecto, casi no se mencionan, trazas de algunos, en los patrones alimentarios y en los análisis de consumo de alimentos de la región. Esto es muy importante como dato para ustedes, porque hay que ver a quién queremos que consuman los productos. Entonces, además, en este caso, entre más pobre es la población, y aquí cuando uno lee el proyecto dice que deben ser productores que están en extrema pobreza y que están en inseguridad alimentaria y nutricional.
les cuento que esos productores son los que dependen 3 veces más que una familia que está en condiciones normales en términos de la categoría de pobreza, extrema pobreza, 3 veces más dependen de estos 4 productos. O sea, tenemos que revisar esos datos porque aquí hay un tema crítico en términos de consumo de alimentos. Además, hay una transición de las dietas. Hay estudios que toman de referencia, estudios que se hicieron en los 60, de la calidad de la dieta que tenía la población en los 60. Era netamente tradicional. En este momento, esos ya, como dije anteriormente, casi son trazas de los alimentos tradicionales. Veamos. Las dietas tradicionales versus las dietas modernas, ¿qué tienen? Y eso es lo que estamos nosotros sometidos en este momento. La alta calidad, las dietas tradicionales tenían una alta calidad nutricional, las actuales la tienen baja, porque la mayoría es chatarra. Adecuada densidad energética, nutricional, las actuales son de alta densidad. Eso significa que estamos comiendo más de lo que realmente se requiere. Baja en alimentos procesados, no había. De hecho, ustedes solo van a una comunidad y vean los basureros y ya saben que está comiendo la gente. Sin embargo, ahora hay alta en alimentos procesados. La gente está dependiendo de eso, aún en las áreas rurales. Están invirtiendo mucho dinero en consumir alimentos procesados. Alta en granos y cereales integrales, ahora es alta en cereales, en granos y cereales refinados y llenos de azúcar además. Entonces, eso es otro fenómeno. Y alta en consumo de frutas y verduras y ahora ya no. Es muy baja en consumo de frutas y verduras. De hecho, Centroamérica tiene una estrategia para promover el consumo de frutas y verduras. ¿Qué pasa con esto? Hay un consumo de refrescos naturales de frutas. Antes nos hacían los refrescos, llegábamos a una casa, nos ofrecían. Ahora que nos dan un alto consumo de refrescos azucarados. Impresionante. Yo no quiero hablar del tema, pero nosotros podemos tomar una bebida gaseosa, le decimos nosotros, o un aparente jugo natural de frutas, y eso puede tener hasta 10 cucharadas de azúcar en un vaso. Los tés, todo esto, o sea, tenemos que tener una responsabilidad en esto. Bajo consumo de sodio, hoy día, bueno, yo eso ni lo debería mencionar, a mí me encanta la sal, así que, pero todo tiene sodio, no solo la sal que uno le agrega, sino todo el procesamiento implica esto. La baja ingesta de grasas y aceites saturados, ahora no es así, y la alta ingesta de ácidos grasos trans, que ya hay países que tienen sus políticas y sus normas al respecto. O sea, estamos frente a un fenómeno donde además de tener déficits, donde además de tener una transición epidemiológica, tenemos una presión para un cambio radical de los hábitos alimentarios, de dietas que tradicionalmente han sido muy buenas para nuestras poblaciones y que se les ha bajado el valor real. ¿Cuáles son entonces las dimensiones de trabajo en esto? La primera es que nosotros tenemos un problema de inseguridad alimentaria y nutricional en la región, sin duda alguna, y tenemos que atender a esas poblaciones. Ya hay un daño en esas poblaciones y esas poblaciones requieren, los que han sobrevivido, requieren condiciones mejores para poder tener acceso a oportunidades y mejorar su calidad de vida, con la buena noticia de que si se invierte en ellos podemos tener una nueva generación en mejores condiciones. Segundo, el tema de la inseguridad alimentaria y nutricional es multifactorial y entonces tenemos que reducir el riesgo multifactorial y en aumento que se tiene. ¿Qué significa eso? Tenemos que prevenir.
tenemos que identificar cuáles son aquellos factores determinantes de la inseguridad alimentaria y nutricional que pueden generarla o agudizarla, y debemos intervenir ahí. Y tercero, sabemos que hay tendencias de cosas que no conocemos y tenemos que estar preparados para atenderlas y evitar que haya una crisis mayor. Por ejemplo, el 2008, aunque algunos decimos que nos agarró de sorpresa, sabemos que habían tendencias que venían desde hace muchos años que debieron haberse interpretado mejor. Debimos haber tomado acción. Ahora tenemos una situación, por ejemplo, con el café, que ya tenemos que estar actuando. Sabemos que las crisis del 2002 en Centroamérica, con la crisis de los precios internacionales del café, afectó a grandes grupos de población, que son básicamente las personas que dependen de esta actividad. Entonces, hay todo un trabajo que hacer en esto, donde hay cosas que vienen y nosotros no estamos posiblemente preparados y hay que hacer una buena gestión. Muy bien, no sé si ya les entregaron las tarjetitas y quisiera 5 voluntarios que me dijeran qué creen que es la seguridad alimentaria y nutricional para ustedes. Si no, lo voy a decir democráticamente. Díganme. Bien, es el derecho universal de toda persona a disponer de los alimentos necesarios para una vida sana y productiva. Muy bien. ¿Y quiénes se ven afectados? Los más pobres. ¿Y por qué? Para mí es una inequidad económica, social y cultural. Gracias. ¿Alguien más? ¿Una dama? ¿Otro caballero? ¿Sí? Acceso a los alimentos oportunamente y con calidad biológica. ¿Y quién la sufre? Pues ahí sí que los que no tienen recursos. ¿Y por qué? ¿Por qué? Es decir, falta de recursos. Falta de recursos. ¿Alguien más? ¿Quién quiere? ¿Alguien más? Miren que vamos a recoger las tarjetas, porque esto les va a servir a ustedes más adelante. Muy bien. En términos de seguridad alimentaria y nutricional no hay un solo concepto. Por lo menos yo he encontrado alrededor de 72, siempre lo digo y todo el mundo se me queda viendo y es cierto. Y se han creado conceptos, dependiendo de cuál es el interés y hacia dónde queremos moverlo. Hay conceptos relacionados a la disponibilidad, esto lo dijo en 1975 las Naciones Unidas. Concepto relacionado a la probabilidad de que los ciudadanos de un país caigan en un nivel mínimo de consumo, o sea, relacionado al consumo. Conceptos relacionados al tema del hambre como tal, o sea, básicamente focalizado en el tema de las hambrunas, pero hay varios tipos de hambre. Está el hambre que sentimos todos, ¿verdad? Aquí ya nos dieron nuestra merienda, ya estamos tranquilos, pero al ratito ya vamos a necesitar levantar e ir a comer. Ese es uno. Segundo, el concepto que tiene que ver con el que yo me sienta tranquila con lo que estoy comiendo. O sea, en mi país, yo soy guatemalteca, a veces la gente dice es que tengo necesidad. Come uno y dice es que tengo necesidad. Eso quiere decir que no me quedé satisfecha, que me falta algo. Y el hambre, que es la ausencia total de alimento y que generalmente son esas hambrunas que nosotros vemos en algunos otros países. Entonces, hay conceptos de conceptos en esto. El acceso a los alimentos de forma oportuna, la estabilidad en ese acceso, algunos piensan, la mayoría de conceptos tienen que ver con el acceso y la disponibilidad, la mayoría.
yo les voy a dejar esto, así que ustedes los pueden ir viendo, ¿verdad? Hay algunos que no es si existe o no existe el alimento, sino realmente cubro las necesidades. Por ejemplo, el de la OMS, que ya tiene un enfoque basado en necesidades alimentarias. Nosotros hemos trabajado muy poco esa parte. Yo creo que ese es un tema que tenemos que evolucionar en términos de identificar cuáles son las necesidades de la población y qué tan capaces somos de poder alimentarla. Tenemos conceptos que tienen que ver con lograr vida saludable a través de la alimentación, la percepción de la familia, es un concepto que se está usando mucho, la percepción de la familia. O sea, tienen los alimentos, especialmente familias que dependen de bolsas de alimentos, donaciones, etcétera, pero hay una percepción de que algo hace falta y hay que trabajarla. En ese sentido, en 1996, la FAO, en la Cumbre Mundial de Alimentos, de la Alimentación, lanzó el concepto de seguridad alimentaria, que es el que la mayoría manejamos. Seguridad alimentaria, hasta ahí. En Centroamérica se usa el término seguridad alimentaria y nutricional. De hecho, este proyecto está en ese contexto. No es suficiente la seguridad alimentaria, tiene que haber una seguridad nutricional y eso implica la conjunción de dos conceptos, la seguridad alimentaria y la seguridad nutricional, que no es igual a nutrición. La sumatoria, la conjunción de estos dos conceptos nos lleva a tener la seguridad alimentaria y nutricional y como producto una mejor calidad de vida y como producto un mejor estado nutricional de la población. En 1999 el Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá lanzó una iniciativa regional donde está, en los 90, 94 más o menos, pero en el 99 se publicó el concepto que ya vinculaba el tema de la seguridad alimentaria y nutricional con el desarrollo humano y con la seguridad humana. Actualmente, en el último Comité Mundial de Seguridad Alimentaria que se llevó a cabo en Roma en octubre del año pasado, se está dando un paso enorme a nivel mundial. Ya no se va a considerar, o por lo menos ya no se considera, el tema de la seguridad alimentaria como tal. No puede haber seguridad alimentaria si no implica un impacto en la seguridad nutricional y en la calidad de vida de la población. Y este es el concepto que en este momento está todavía en discusión. Cabe decir que América Latina lo aceptó en pleno, y esto es muy importante para nosotros. Como parte, bueno, la seguridad alimentaria y la seguridad nutricional, yo los dividí acá como dos seguridades y es intencional, están en el marco de la seguridad humana y en el marco del desarrollo humano. Entonces, en ese sentido, se conjugan todas las seguridades, y especialmente en nuestro caso, la seguridad económica, la seguridad política, la seguridad ambiental, la seguridad alimentaria, la seguridad personal. Nosotros estamos trabajando en las zonas de frontera y en esta semana estamos haciendo una encuesta para ver la condición y situación de las familias. Y anoche recibí un mensaje que los alcaldes habían dispuesto que el grupo de personas que está trabajando en esto fueran acompañados de 7 policías, ¿verdad? Y una patrulla, hicieron un cordón alrededor. Yo digo, bueno, ¿qué está pasando? Es bien sencillo, la gente por la inseguridad en la que están, no pueden accesar a los mercados, regresan de su trabajo y los asaltan, ya no pueden generar
los recursos ni invertir los recursos, su acceso se ve limitado, etcétera. Entonces, aquí tenemos un determinante hoy día, aún que se suma a los problemas y a las zonas donde no estamos. Donde tenemos el problema de la inseguridad alimentaria. La seguridad social es fundamental y la seguridad en términos de salud y nutrición. Muy bien, cuando hablamos de seguridad alimentaria y nutricional, hablamos de determinantes para nuestro caso. Nosotros no podemos seguir curando más desnutridos, lo tenemos que hacer para quienes ya lo tienen. Pero esta inversión, esto no es rentable. Quien quiere hacer negocio con esto, quebró. Ya quebramos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que invertir para prevenir. El costo de la desnutrición es muy alto para nuestros países. Altísimo. Perdemos toda la productividad y todo el capital que puede existir en la región. Está minimizado. Por lo tanto, es mucho más rentable invertir en la prevención y en la promoción de la seguridad alimentaria y nutricional. Y para eso hay que comprender este concepto de determinantes. ¿Cuál es el problema? ¿Dónde está? ¿Quién lo tiene? Y hay que hacer un esfuerzo de poderlo entender. No todo es igual en todas partes. Y ese es el reto más grande, ese es el desafío que tenemos. O sea, cada familia es diferente. Podríamos estar en un mismo estrato todos aquí, pero como nosotros invertimos, como nosotros decidimos, como nosotros tenemos una dinámica en nuestras comunidades, en nuestras familias, personal, es muy distinta. Por lo tanto, el enfoque de determinantes es algo que yo no les puedo dar con una varita mágica y decirles, este es. Eso hay que irlo a descubrir. Y cuando ustedes empiecen a trabajar con esas familias, tienen que entender la dinámica de esas familias. Si no, realmente no va a haber un cambio. Va a haber algo que les va a llegar, pero nada más. Entonces, hay un trabajo importante que hacer ahí. Y acá hay un modelo que es el de capitales, que muchos lo hemos utilizado para implementar proyectos. De hecho, nuestro programa lo usa, donde no puede haber una acción aislada. No existe una acción aislada. Si nosotros solo trabajamos en acceso, solo en consumo, solo en disponibilidad, no va a tener un impacto real. Tiene que haber una combinación de acciones y entender que en nuestro caso particular, yo no voy a hablar de otras regiones, la inseguridad alimentaria y nutricional la determina el ambiente, la determina el desarrollo social, la determina el desarrollo económico, la determina el acceso a oportunidades y principalmente la determina la capacidad de los grupos de confiar en ellos mismos, de asociarse y de desarrollarse como seres humanos en un contexto propio territorial. Por lo tanto, acá estamos hablando de un modelo donde lo más importante es el capital social, poder mover esas redes. Y vemos países en nuestra propia región que donde el capital social es más sólido, aún teniendo condiciones muy limitadas, han logrado avances importantísimos en el desarrollo de la seguridad alimentaria y nutricional. Entonces, hay un trabajo que hacer acá, donde, en mi opinión, el PRIICA, junto con el PRESANCA, el PRECISAN es otro programa, y muchos otros que están en la región, somos partes somos piezas de un gran rompecabezas y aportamos. Pero si nos vamos cada uno por nuestro lado, van a ser muchos rompecabezas, pero ninguno se va a poder unir en todo este proceso. Muy bien, entonces, cuando hablamos de seguridad alimentaria y nutricional, estamos hablando, primero, que hay un enfoque de seguridad humana. El centro de esto es la persona, es la vida. La vida depende de la seguridad alimentaria y nutricional, depende de la alimentación, depende de la nutrición, depende del agua, que son elementos básicos, depende del aire, son elementos básicos para poder vivir. ¿Cómo hemos vivido? Yo cuando veo
de verdad. Yo he ido a lugares, lamentablemente no tengo acá la fotografía, la de tener, tal vez en un momento se las muestro, donde veo que llego y hay una estufa con 2 leños apagados y un trasto pequeño con 2 hongos rojos. Y esa es la comida de la familia. ¿Qué es eso? O sea, ¿hasta dónde y hasta cuándo vamos a permitir y seguir permitiendo esto? Determinantes son muchos, no lo sabemos, unos pesan más en unos lugares que en otros. Hay sociales, económicos, productivos, ambientales, humanos, genéticos, físicos, educativos, culturales, políticos. Las decisiones son fundamentales dentro de todo esto. Y las grandes inequidades. Tenemos que trabajar en eso. Hay grandes diferencias en nuestros grupos, en nuestras comunidades. Hay una labor para comprender por qué tenemos esas diferencias y poder solventar de alguna manera. Mucho del trabajo que hay que hacer no es en los grandes ámbitos de acción. Ahí hay que incidir, pero la labor se hace abajo, con la gente. Ahí es donde vamos a hacer la diferencia. Yo creo que el problema centroamericano no se va a solucionar, y me están grabando, con grandes políticas y grandes programas. Tenemos que ir casa a casa y ver cada caso en particular. Yo digo casa, caso. Por ahí unos alcaldes ya agarraron el discurso, no sé si saben de lo que eso de qué se trata. Es realmente ir con cada uno e identificar cuáles son sus necesidades. 4.500 productores es la meta. Son 4.500 personas, 4.500 realidades que vamos a tener que ver. Así de sencillo, espero. El enfoque multifactorial, sectorial y multidimensional. Esto no es un enfoque láser. Aquí tengo el problema y ahí va. No, es complejo y hay que entenderlo y saber que hay que trabajar a todo nivel. Trabajamos en el nivel local, trabajamos a nivel nacional, trabajamos a nivel regional. El contexto va a variar, pero el objetivo es común dentro de todo esto. También entender que el enfoque es funcional. ¿Qué significa eso? Que las estrategias tienen que ser diferenciadoras, que es lo que les digo, casa a casa, caso a caso. ¿Por qué? Porque hay necesidades distintas de acuerdo al ciclo de vida. ¿Sí? O sea, un niño necesita algo muy diferente a lo que un anciano. De hecho, el perfil epidemiológico nuestro está cambiando dramáticamente. Y dentro de poco hay más gente, y más gente con un perfil distinto, con una distribución de edades diferente y con necesidades distintas. Nosotros seguimos pensando como hace 40 años o más, 100 años. Seguimos produciendo igual cuando las necesidades son diferentes. Dentro de poco vamos a ser una población más vieja. Y los viejos necesitamos cosas distintas. No, necesitan. Entonces, algún día llegaremos, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa eso? Hay un trabajo que hacer. Los niños, la inversión hoy día está clara, hay que trabajar desde la concepción. Si no, este ciclo no va a cambiar. Entonces hay unas necesidades. Hay un enfoque social, económico y cultural. Hay que hacer una estrategia diferenciadora en esto. Los grupos de población, hoy hablaban, los países son distintos. Como decía el señor, que las pulgas se matan de forma diferente en cada país, pero siempre se matan, ¿verdad? Entonces, hay una diferencia ahí y un enfoque territorial que es fundamental, porque ahí están los recursos. Los recursos van a variar. De hecho, las prioridades que ustedes definieron, de dónde trabajar, el tipo de productos, tenía este enfoque sin duda alguna. Y
quiero decirles que la seguridad alimentaria y nutricional está en la agenda global. En la última cumbre de presidentes y la cumbre extraordinaria de presidentes se ratificó el tema vinculado al tema de democracia, paz y desarrollo de la región centroamericana. Se ratificó el tema desde la perspectiva que es un tema prioritario y que es el que define y definirá en un futuro, junto con la seguridad democrática, la estabilidad de esta región. Y además se priorizaron algunos elementos como es todo el tema de la seguridad alimentaria y nutricional a nivel familiar, a nivel comunitario, de la necesidad de desarrollar e innovar sobre aquellas necesidades que vienen hacia nosotros en términos ambientales, en términos de todo el tema de cambio climático y todo el peso que viene en términos de las crisis económicas, financieras y las necesidades de la población. Y además se definen mecanismos e indicadores para dar seguimiento. Yo les invito a que revisen esos documentos, que además de tener un marco político muy abundante en la región, donde más de 14 instituciones regionales están implicadas directamente con responsabilidad en la seguridad alimentaria y nutricional, tienen entonces ahora todo un marco de coordinación y de gestión adecuada. Además, es un tema global. La Unión Europea define, por ejemplo, este apoyo de la innovación surge desde el momento en que hubo la crisis alimentaria del 2008. O sea, estos temas se habían abandonado y nos encontramos en un momento donde dependemos de 2, 3 productos, con dietas totalmente monótonas, poblaciones totalmente aisladas del acceso a una dieta adecuada, con variedad, para poder sustituir o para poder solventar sus necesidades. Entonces, estamos en una agenda global y estamos muy fuertes en una agenda regional dentro de todo esto. Para concluir, hay muchos indicadores que se pueden tomar en cuenta. Hay que leer muy bien cuáles son los objetivos del proyecto, porque no se pueden comprometer más de lo que pueden, pero sí hay que vigilar el contexto, ¿sí? Hay indicadores que tienen que ver y que están relacionados con la situación, el estado nutricional, el estado de salud, el consumo de alimentos en cantidad y calidad, la disponibilidad, acceso y aceptabilidad de los alimentos. Por ahí vamos, como les decía, hay un perfil con el que ustedes ya tienen, la mayoría de población en Centroamérica depende de 4 productos, fundamentalmente. Entonces, tenemos que hacer un trabajo importante en esto. Otros relacionados a determinantes, y ahí yo creo que cuando ustedes estén trabajando con las poblaciones, tienen que identificar esos determinantes, porque esas son las variables que ustedes tienen que estarle monitoreando y dar seguimiento para ver si realmente ha habido un impacto. Y luego, aquellas relacionadas a la capacidad de respuesta. Y este proyecto, sin duda alguna, está focalizado a la capacidad de respuesta. Dar herramientas tecnológicas, metodológicas, de innovación que permitan realmente tener una mejor capacidad de respuesta ante todo ese panorama que yo he presentado. Es muy importante el involucramiento de todos los sectores. Generalmente nosotros nos vamos a trabajar, o directamente con las poblaciones, que es un error. Hay que trabajar con las poblaciones y hay que trabajar con los distintos actores, porque eso está provocando mucha dispersión. Nosotros hemos encontrado municipios que pueden tener hasta 130 instituciones trabajando en el mismo territorio. Entonces, ahí hay una red de acciones que se está haciendo. Y cuando empieza a hacer esas conexiones, uno se da cuenta que él mismo trabaja con todos. O sea, aquí hay que potenciar esto. Y estas son sinergias muy importantes que hay que trabajar. Recordar que sí, hay toda una acción que se hace
pero hay una caja negra de un montón de variables que van a producir un efecto. Entonces, si nosotros queremos mejorar la seguridad alimentaria y nutricional a través de una acción, tenemos que estar claros de que esto no es lineal. Hay interacciones muy importantes dentro de todo esto. Por lo tanto, hay que focalizar muy bien, pero no olvidar el contexto, que es crítico. ¿Cuáles son los elementos básicos para la acción en políticas públicas? Bueno, el primero es la gestión de políticas y programas basados en evidencia científico-técnica. Esos son los programas de nueva generación, no por invento que se me ocurrió, manden a hacer tal cosa y ahí va. No, lo que vamos a hacer tiene que tener una incidencia en una política pública. Y esa es la evidencia que ustedes van a generar dentro de todo esto. Como decía, deben haber estrategias diferenciadoras. Eso va a producir un mayor impacto. Debe lograrse las sinergias. Un producto solo no va a hacer el cambio. Nunca. O sea, eso no puede ser. Ahora está de moda hablar de dietas, de nutrición y todo eso. Y uno oye cada barbaridad que yo quisiera escribirles a los de que lo ponen a uno a escribir en el Twitter, pero ¿para qué? ¿Verdad? Pero al final la gente está recibiendo una información constante dentro de todo esto que a la larga no se logra tener el impacto que queremos. Coma solo repollo, tome una sopa de... no coma un día sí, un día no. Eso se mueren. Entonces empieza uno a ver que creen que eso es la solución, que pónganse una faja de no sé qué, que hagan, esa no es la solución. La solución es la integralidad, caminar en paz con uno mismo y realmente aprovechar los recursos que tenemos de una forma dinámica y suficiente, no con excesos ni con déficits. O sea, el balance es lo crítico. El financiamiento sostenible, la muestra de los países que han logrado cambios importantes, no es la cantidad de cosas que hacen, es que ha habido un financiamiento sostenible y que ha habido inversiones de mediano y largo plazo a través de los años. Eso ha hecho la diferencia. Y por último, no olvidar que tenemos que mantener un monitoreo y una evaluación constante y permanente de lo que estamos haciendo y queremos incidir. Algunos ejemplos, como lo vemos desde la perspectiva de seguridad alimentaria y nutricional, bueno, vemos la necesidad de reducir la pérdida de alimentos. El director de ICA lo mencionaba hoy en la mañana. Lo que se está perdiendo en alimentos, nosotros producimos toda la vitamina A que se necesita, sin embargo tenemos que fortificar porque no logramos suplir las necesidades. Entonces hay una pérdida de alimentos a todo nivel y esto es un tema. Segundo, mejorar el valor nutricional de los alimentos. Esto es fundamental. Facilitar el acceso a alimentos saludables. El tema de la inocuidad es crítico en este momento. Ahí entra el tema de los pesticidas, entra el tema de la manipulación de los alimentos, el tema de higiene, etcétera. Incrementar la producción, disponibilidad y diversificación sostenible. Y acá varios elementos. Uno, el ambiente y la salud. Nosotros podemos producir mejor alimento, más productivo, etcétera, etcétera, pero si daña la salud, de nada sirve. Y ese es un tema global en este momento. Esto ya no es broma. O sea, el daño que a través de alimentos que no están adecuadamente producidos, que se le está haciendo a las personas en su salud es enorme. Y aquí entra el tema de la industria de alimentos y el procesamiento. Ese es otro tema crítico. Debe ser económico y socialmente sostenible, precios justos, creemos que ese es un tema
lamentablemente los más pobres de los pobres pagan los alimentos más caros en esta región. No tienen acceso, entonces pagan 3-4 veces más que lo que estamos pagando nosotros en las ciudades. Increíble. Y el involucramiento de pequeños y medianos productores. Identificar estrategias para lograr las sinergias y la complementariedad. Estamos hablando de 4 productos, hay mucho trabajo que hacer ahí, y entender que con la sola producción y con la generación de ingresos no es suficiente. Con eso no se logra la seguridad alimentaria y nutricional. Ahí hay un mito atrás de esto. Y hay mucha documentación al respecto. Por ejemplo, los productos de exportación. Se generan ingresos, pero el tiempo que se lleva para que tenga un impacto en las familias, en la seguridad alimentaria y nutricional, es muy grande. Y hay ejemplos bien claros de pequeños productores y medianos productores que han dejado la producción de autoconsumo para exportar, y a la larga el daño en su situación alimentaria y nutricional ha sido grande. Por lo tanto, las sinergias y la complementariedad con otras acciones es fundamental dentro de todo esto. De nuevo, es muy importante ver todo el tema de la investigación multidisciplinaria. No es un tema aislado, tenemos que motivar el diálogo, distintos actores involucrados en todo esto y definir las interacciones y los determinantes para saber claramente cuál va a ser el efecto que se va a tener de un programa de esta naturaleza. Hay un tema que yo no quería dejar fuera, y es el tema de la cultura alimentaria. Nosotros podemos producir distintas variedades y podemos introducir nuevos alimentos, pero hay una lucha en la cultura alimentaria actual muy grande, que yo la mostraba anteriormente. Hay un patrón alimentario de la población que existe, esa es la base. Hay una fuerza muy grande del mercado y la publicidad que está cambiando esos hábitos alimentarios. Hay preferencias de las poblaciones y hay un perfil epidemiológico que yo mencioné que tenemos que cambiar. Y estos son elementos que juegan en el desarrollo de nuevos productos que deben ser incorporados, ojalá, dentro de las dietas de nuestras poblaciones. Y por último, el tema de la gestión. O sea, la gestión, sin duda alguna, ustedes van a generar conocimiento, mucho conocimiento. Alguien decía, se queden los anaqueles. Esa es la historia, eso no puede ser. Hay que comunicarlo y hay que incidir en la política pública. Ahí está realmente el efecto de lo que nosotros podamos hacer en pequeña o mediana escala. Yo sé que por ahí tenía otras fotos de aguacate, de yuca, de esto, pero aquí hay una niñita guatemalteca en un mercado vendiendo su tomate. Los alimentos y el suministro de agua es parte importante del desarrollo social y económico de la región, sin duda alguna. El agua se constituye en un problema básico y el acceso a los alimentos también. Pero las diferentes partes de la cadena agroalimentaria nutricional, acá mencionaban la cadena alimentaria o el sistema alimentario, yo le incluyo lo nutricional, porque no lo podemos dejar fuera, estamos trabajando para algo, no en el aire, encara grandes desafíos en nuestra región, sin duda alguna, y hay un compromiso, el compromiso de todos. Aquí esta es una niña que está viendo curiosamente en un árbol y buscando algo por ahí. Entonces tenemos que hacer la diferencia y yo creo que esta es la oportunidad. En nuestro caso somos un programa que incluye temas de política pública, de investigación, de formación de recursos humanos, de sistemas de información y de proyectos concretos a nivel de comunidades. Y es un proyecto que viene también a hermanarse y a complementarse con lo que PRIICA tiene que hacer. Venimos de la misma fuente, hay una necesidad de buscar las sinergias, estamos a la orden en lo que realmente podamos apoyarles, queremos hacerlo y
decirles que el desafío es enorme, pero tenemos que empezar. Dicen que el pastel no se come de un solo, se come bocado a bocado, porque si no nos intoxicamos. Así que hay que empezar paso a paso. Yo les deseo muchos éxitos en este taller y pensar que en nuestro trabajo vamos a hacer algo que va a cambiar a alguien y a muchos en esta región. Muchas gracias.